Hoy no vamos a contar con Gustavo, que estaba complicado con otras actividades. Pero bueno, vamos a iniciar esta audición, vamos a tratar de hacer un viaje por la realidad nacional. Tenemos aquí primero que enunciar que estamos saliendo por Facebook, por el Facebook oficial del Partido Verde Animalista, que también nos están grabando acá los amigos de Libertad TV Uruguay, o sea que ustedes van a poder en YouTube acceder a esta audición, de modo que podamos divulgarla y irradiar nuestro pensamiento, el pensamiento del Partido Verde Animalista a todos los rincones del país. También aprovecho para indicar, en primer lugar agradecer a todos aquellos que siguen aportando para que esta audición pueda salir al aire, para que esta audición del Poder Real pueda salir al aire. Agradezco a todos los que aportan a diario lo que pueden para que esto continúe. Les reitero que el lugar para hacer los aportes es el colectivo Hábitat número 96816, bajo el nombre de Poder Real. Colectivo Hábitat 96816. 96816. Colectivo Hábitat del Poder Real. Amigos, hemos tenido una semana complicada, una semana compleja, con distintas situaciones. Algunas que en realidad lo que están haciendo es marcarnos algunos anticipos que habíamos hecho con anterioridad. Muchas veces he dicho que en este año electoral, el partido de gobierno, el Frente Amplio, Fraude Amplio, como le gusta decirle a Gustavo Salle, iba a usar toda la maquinaria del Estado, toda la estructura del Estado, a efectos de hacer campaña política, a efectos de mantenerse en el poder, a efectos de no perder el poder. Y algunos se van a enojar, yo sé que algunos se van a enojar con lo que voy a decir, pero no es nada nuevo esto, ¿no? El Partido Colorado estuvo 90 años en el poder, usando distintas metodologías para, desde el poder, desde la estructura estatal, desde el gobierno y desde cualquier rincón donde hubiera un funcionario público adepto al partido, hacer campaña por el partido para que el partido se mantuviera en el poder. Y el Partido Colorado estuvo 90 años en el poder. Hay quienes dicen, bueno, ¿cuánto tiempo más tendremos al Frente Amplio? Y yo, créanme que me asusto cuando pienso que de repente pueden ser los 70 años de la Unión Soviética o los 90 años del Partido Colorado. Porque bien que han mamado de las enseñanzas y de esos dos modelos para saber cómo mantenerse en el poder. Me consta, porque me lo han dicho muchos, que en el periodo pasado, cuando el presidente Sanguinetti era senador de la República, el expresidente Sanguinetti era senador de la República, y cuando él asistía a alguna de las comisiones parlamentarias y decidía tomar la palabra y hablar, el conjunto de senadores frenteamplistas que estaban allí presentes lo miraban en misa, aprendiendo del maestro. Indudablemente que el expresidente Sanguinetti es un individuo que ha sabido utilizar la maquinaria del Partido de Colorado en su momento para mantenerse en el poder. Fue 2 veces presidente de la República, pero además es sucedáneo, heredero de las viejas tradiciones del vallismo aquel que alguno calificó de comunismo chapaquense. Por eso la admiración, por eso la adhesión. ¿Cómo ser como tú para mantenernos en el poder como se mantuvo el Partido Colorado? En estos días acabamos de ver incluso algún comunista muy conspicuo, como el diputado Groba, admirando a la oligarquía financiera internacional, porque el BID, una de las tantas máquinas de sometimiento y colonialismo que sufrimos los países subdesarrollados, elogió al Uruguay como modelo. Todos sabemos que el Uruguay es justamente eso, un modelito, una especie de laboratorio, de pequeño laboratorio donde se hacen todo tipo de experimentos. Obviamente
que si el BID es uno de esos científicos, entre comillas, que experimentan con hombres y mujeres de un país, va a elogiar cuando ese experimento, ese tubo de ensayo, le da una respuesta positiva. Pero lo que llama la atención es que individuos como Groba, asociados siempre a la liberación nacional, o por lo menos históricamente a la liberación nacional, hoy se abrazan de aquellos que van justamente contra toda forma de libertad y toda forma de nacionalismo. Se abrazan de la oligarquía financiera internacional, simplemente porque la oligarquía financiera internacional le golpea un poquito la nuca y le dice: qué bien que estás, qué bien que lo estás haciendo. Siempre lo he dicho, hay muchos que... Esto es un acto de amor. Yo creo que en definitiva tenemos que calificarlo como un acto de amor. Aquellos que tenían el amor incondicional por la Unión Soviética, cuando se cayó la Unión Soviética, salieron desesperadamente a buscar otro amor. Y casi con una especie de amor a simple vista, a primera vista, se enamoraron de otro imperio. Es muy común eso en muchos uruguayos. Si no tienen un amo, no se sienten seguros. Y eso es lo que les pasa a este señor Groba, lo que les pasa a tantos otros. Ahora bien que utilizan la maquinaria del Estado, para hacer campaña política. Y hemos tenido en esta semana ejemplos muy claros, de distinto calibre, de distinta altura, de distinta gravedad. El maestro Florit, poco menos a decir que no hay problemas en la educación primaria. Cuando vemos chiquilines, que lo veía yo todos los días cuando íbamos a las audiencias con los adolescentes en la Fiscalía de Adolescentes, en el juzgado de adolescentes, veíamos muchachos de 15, 16 años que habían salido de la escuela, que habían tenido la escuela primaria aprobada, pero que no sabían escribir su nombre de pila. No sabían escribir su nombre propio de pila. Cuando me acuerdo una juez bien intencionada le decía: no, firme el nombre completo, ponga el apellido. El muchacho no podía escribir el apellido. Le pedía la cédula a la funcionaria para copiar su nombre. Carlos, Kevin, lo copiaba como quien hacía un dibujo lentamente. Cuando le pedían que pusiera el apellido Rodríguez, no podía escribirlo. Bueno, sin embargo, uno le preguntaba, ¿qué estudios tenía? Primaria aprobada. ¿Cómo alguien puede salir de primaria, señor Florit, si no sabe escribir su nombre? Días después tuvimos el acto en el templo, como le dice Gustavo, en el nuevo templo, ¿no? En el edificio delante de la arena. Ese edificio que fue hecho con un precio sideral comparado con otros en otros lugares que salieron la tercera o la cuarta parte de lo que nos salió a los uruguayos. A los uruguayos, cuando interviene el Estado haciendo negocios privados, las cosas nos salen muy caras, demasiado caras. Obviamente que hay en el camino un conjunto de individuos, funcionarios públicos, pero también empresarios privados, que se ven favorecidos por ese más caro que sale a hacer algo en el Uruguay. Y bueno, se hizo ante la arena, y se lo hizo obviamente para tener un templo del Frente Amplio, para que el presidente de la República en el año electoral fuera a hacer un acto político. Es más, en algunos de los llamados a este acto político, algunos se pasó de rosca y dijo: para rendir cuentas por los 14 años. Ya no era para rendir cuentas del gobierno del señor Tabaré Vázquez, sino para rendir cuentas del primer gobierno de Tabaré Vázquez, del gobierno de Mujica y del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, si decir eso no es significar un acto político, en determinado momento le pusieron un poquito el freno y dijeron: no lleven banderas del frente, porque si no nos van a decir que es un acto político, lleven banderas uruguayas. Bueno, ¿a quién le van a hacer creer? El que vio, el que presenció lo que era el acto, con los vitoreos y con los aplausos, y poco menos que faltaba una hinchada importante, de repente la hinchada de Peñarol faltaba en el acto, para hablar de una hinchada importante, la más importante del país, para en ese caso decir: bueno, me parece que es un acto político. Ahora, ¿cuál es el problema de los actos políticos que realiza el presidente de la República? Mire, y voy a aprovechar lo siguiente. El otro día fui buscando una constitución actualizada
Y no es por hacerle publicidad al Fondo de Cultura Universitario, aquí tienen ustedes una. Hay una edición más barata, de menos tamaño. Me dijeron también, y lo digo para el uruguayo que quiera empezar a empaparse de lo que diga la Constitución, porque así como en el pasado muchos dijeron que hicieron política con armas, me acuerdo de una célebre, tristemente célebre frase del Tupamaro Marenales, acompañada luego por Mujica y por Fernández Huidobro, política con armas. Nosotros no vamos a hacer política con armas, nosotros vamos a hacer política con esto, con la Constitución. Como dice un jurista, un insigne jurista, Vidal Campos, constitucionalista, fallecido hace unos años, argentino, vamos a hacer política con el derecho contenido en la Constitución, con el derecho de la Constitución. Bueno, y el derecho de la Constitución le prohíbe al presidente de la República, en el artículo 77, número 5, el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. El señor presidente de la República violó el artículo 77, número 5 de la Constitución. ¿Qué significa esa violación? ¿Qué significa esa transgresión de la Constitución? Bueno, habría que repasar algunas normas de los primeros capítulos del Código Penal. Habría que ir de repente al delito de abuso de funciones, un delito mucho más sencillo, que bien han querido derogar el Frente Amplio y por algo ha querido derogar el Frente Amplio, y quizás habría que releer un poquito, les confieso que no las miré, las disposiciones establecidas en la legislación electoral, donde también hay delitos electorales. Pero lo cierto es que el señor presidente de la República incumplió el artículo 77, número 5 de la Constitución, como lo incumplió el señor Florit también al hacer campaña política, y como lo incumplió alguien, un magistrado, director de un servicio descentralizado, que no puede hacer política, y me estoy refiriendo al doctor Jorge Díaz, fiscal general. A él no le gusta que le digan fiscal general, le gusta que le digan, como dice la Constitución, fiscal de corte y procurador general de la Nación. Pero bien que se creó una institución, Fiscalía General, con un director general, absolutamente inconstitucional, empezando porque no existe ese organismo de justicia previsto en la Constitución llamado Fiscalía General. Entonces lo vamos a seguir llamando fiscal general, para mostrarle que está montado, está sentado arriba de un cargo absolutamente inconstitucional. Pero bueno, salió a contestarle a la campaña Vivir sin Miedo del senador Larrañaga. Mis hijas atravesaron el horror de perder a su madre en forma violenta y viven sin miedo. Esto salió en El Observador, no tengo aquí la fecha, pero de hace un par de días. Salió a hacer política también. Todos los funcionarios del Frente Amplio haciendo política desde el Estado. Está prohibido también por el artículo 77 que recién citábamos en el numeral anterior, el numeral cuarto, por doble partida. Por ser magistrado, por ser fiscal de corte y procurador general de la Nación, no puede salir a decir esto. No puede salir a hacer política, no puede salir a contestarle al senador Larrañaga, sea lo que diga el senador Larrañaga, esté yo de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice el senador Larrañaga, no puede salir a hacer política. Como director de un servicio descentralizado, tampoco puede hacer y salir a hacer política. Bien que él quiso ser un director único de un servicio descentralizado para hacer política criminal. ¿Esto es política criminal? Me parece que esto no es política criminal. A mí me da la sensación de que esto es política partidaria. Entonces, cuando uno observa todas estas conductas, cuando uno pone el informativo a la hora de todos los noticieros, cualquiera de los noticieros, y observa la campaña política velada con el tema del voluntariado, con una musiquita de canto popular identificada con el Frente Amplio desde que yo me conozco, cuando uno observa avisos de los entes del Estado que lo único que hacen es autobombo y autoelogio, bueno, eso es campaña política. Cuando uno mira un partido de fútbol, como el fantástico partido de fútbol que vimos ayer, allá sobre el final de la tarde, y observa también
la misma publicidad, es decir, publicidad dirigida específicamente para un público masivo, a los efectos de decirle: queremos seguir los 70 años de la Unión Soviética o los 90 años del Partido Colorado y vamos a usar toda la estructura del Estado para seguir en el poder. Hay quienes me dicen: el Frente no va a perder las elecciones porque va a haber fraude electoral. No, no va a haber fraude electoral. Lo que va a haber era lo que hacía el Partido Colorado en el siglo XIX, cuando el comisario del pueblo recogía a todos los votantes del Partido Colorado o no votantes del Partido Colorado, y los arreaba que votaran por el Partido Colorado. Por supuesto, y eso los mantuvo gran parte de los 90 años en el poder. El clientelismo, el tener a su orden una serie de prebendas y de suministros, llámense Mides, llámense tarjeta del Mides. Es decir, desde el Estado, un poder que hace todo lo posible para mantenerse en el poder, para perpetuarse en el poder. Lo van a hacer, lo están haciendo, lo van a seguir haciendo y cada día más. Ahora, va a ser difícil que ustedes escuchen en alguna otra audición, que escuchen algún otro candidato o algún otro partido político que diga estas cosas, porque muy probablemente todos tengan muertos en el ropero, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Muy probablemente, si las casualidades quisieran y llegaran al poder, quisieran usar estas mismas metodologías. Bueno, no en vano acabamos de decir, esta metodología ha sido copiada de la metodología utilizada en el pasado por el Partido Colorado, agravada, por supuesto, con una ante la arena, agravada, por supuesto, con las cadenas obligatorias en todos los medios de comunicación. Pero también hay otras cosas curiosas, ¿no? Al mismo tiempo que el partido de gobierno, desde el gobierno, hace propaganda y campaña política con el presidente de la República a la cabeza, con el señor Florit, con el doctor Jorge Díaz y con tantos otros que vemos a diario, al mismo tiempo que se expresa esa forma de totalitarismo, esa forma de despotismo, esa forma de quedarnos con el poder por los tiempos de los tiempos, no admitir la democracia, no admitir que exista otros que puedan aspirar a ser gobierno en lugar de ellos. Resulta que los otros, llámense la calle Pou, salen a decir que van a rebajar los sueldos de la gente del interior. Salen a decir que los laudos tienen que ser distribuidos en forma geográfica y que la gente del interior tiene que ganar menos plata que la gente de Montevideo, que el trabajador, que el obrero del interior tiene que ganar menos plata que el de Montevideo. Pero ¿desde cuándo se vio? ¿Desde cuándo se vio eso? Y dicho por alguien del Partido Nacional, un partido que siempre ha tenido un amplio caudal de votantes en el interior del país, sale a decirle a la gente del interior del país que cuando sea en gobierno, mediante manipulación de los laudos, va a haber un laudo clasista para Montevideo y un laudo clasista para el interior del país. ¿Pero dónde se vio eso? ¿Dónde se vio que se pueda ir contra el principio de igualdad ante la ley? ¿Dónde se vio que se pueda meterle en el bolsillo a uno para sacarle plata a uno para darle a otros? Y yo realmente me pongo a pensar, cuando se dicen esas cosas, cuando se dice que la gente del interior va a tener que ganar menos que la gente de Montevideo, ¿qué es lo que se está pensando? O mejor dicho, ¿qué es lo que se está temiendo? ¿Es acaso el senador Lacalle Pou está usando un poco aquella metodología de hablar de la motosierra? ¿Y es acaso que le está pegando a su electorado en el interior del país, diciéndole que va a ganar menos plata que el de Montevideo, donde la mayoría del electorado es del Frente Amplio? ¿Qué está queriendo hacer Lacalle Pou? ¿Está asustado? A mí me parece que está asustado. Que por esas casualidades, frente a las macanas a diario que se manda el gobierno, capaz que puede ganar la presidencia de la República. Y entonces está diciendo estas cosas para no ganar la presidencia de la República. Esto me lleva a otra reflexión, una reflexión más general
ya no vinculada a un partido o a otro del espectro político establecido en el Uruguay, sino más bien vinculada a cuál es nuestra postura política, partidaria, en este inicio que pretendemos llegue a buen destino, de lo que significa el Partido Verde Animalista. Amigos y amigas, no es tiempo para temientes, no es tiempo para temerosos, no es tiempo para timoratos, no es tiempo para cobardes, no es tiempo para tibios. Los tiempos que estamos viviendo hoy son de una verdadera encrucijada, quizá la última de las encrucijadas. Estamos viviendo tiempos similares a 200 años hacia atrás. Ahora se cumplen en pocos meses los 200 años de la derrota de José Artigas en 1820, enfrentando a todos, portugueses, brasileños, malos criollos, porque había muchos malos criollos, traidores, porque había muchos traidores, individuos que abandonaron la lucha, porque hubo muchos individuos que abandonaron la lucha. ¿Quién es uno que abandonó la lucha? Manuel Oribe, cuyo segundo apellido era Viana, porque su madre era Viana. Abandonó, se enojó con Artigas. ¿Por qué se enojó con Artigas? Porque estaba peleando contra todo. Porque quería algo muy distinto a lo que fuimos. Y estaba peleando contra todos por nosotros. Quizás la gran tragedia de 1820 es que no fuimos lo que Artigas quería. Y bien que Artigas nos mandó en silencio muchas veces el mensaje: señores, no fueron lo que yo quería. Y quizás el no haber sido lo que Artigas quería nos marca hasta el día de hoy, 200 años después, esta suerte de inviabilidad, esta suerte de país condicionado, esta suerte de país quebrado, esta suerte de país sometido al que muchos se han afiliado llenándose los bolsillos, como hace 200 años. O otros, mucho peores, que Manuel Oribe, el fundador del Partido Colorado. Rivera puso precio a la cabeza de Artigas, trabajando al servicio de los portugueses y de los brasileños. Tiempos complicados, iguales a los de hace 200 años, donde el temor, donde el miedo, que se incentiva desde distintos puntos de vista, vamos a tratar de ingresar en eso en la próxima media hora, nos conduce a ser un pueblo complaciente, que le dice amén a todo. Mire, el Uruguay de hoy no está de rodillas. El Uruguay de hoy está boca abajo, encadenado boca abajo. Eso sí, lamiéndole los pies a cuanto inversor extranjero, a cuanta corporación viene de afuera. Entonces, poner de pie al Uruguay, intentar de que haga el primer pie para levantarse de ese estado de postración en el que está el país, no es tarea para temerosos, no es tarea para aquellos que lo único que pregonan es amor. Resulta que ahora en el Twitter hay unos cuantos que nos digan que el PBA no pregone odio. Pero escúchenme, amigos, frente a una situación en la cual enfrentamos al enemigo, en la cual le vemos la cara al diablo, en la cual vemos al presidente de la República violando la Constitución, haciendo un acto en cadena, un acto político en cadena, violando el artículo 77 de la Constitución. Cuando vemos un contrato criminal como el contrato Roe-UPM, cuando vemos un código de proceso penal que lo único que hace es amparar la impunidad de los corruptos, y para eso fue puesto y para eso va a ser mantenido. Cuando vemos que el elemento esencial para la vida, agua, es destruida para enriquecer los bolsillos de un puñadito de uruguayos, de malos criollos, como se decía en el pasado, o peores criollos, ¿no? Malos españoles y peores criollos. Era más o menos así la frase hace 200 años atrás que se empleaba. Cuando vemos eso, ¿ustedes nos van a pedir besitos en la boca con el enemigo? Cuando vemos que los partidos tradicionales, o mal llamados a esta altura partidos tradicionales, en la oposición, consienten todas estas cosas que acabo de decir: la destrucción del agua, UPM, contrato de inversión, contrato de corrupción, el nuevo código que sirve para proteger a los corruptos y a los corruptores.
cuando vemos que están todos de acuerdo y que estos obran como colaboracionistas, como cómplices, como traidores, en definitiva, ¿también besitos en la boca? No, señores, no. Cuando uno está postrado, lo que uno tiene que hacer es hacer el esfuerzo con sacrificio para levantarse y enfrentar al diablo y enfrentar al traidor. En eso estamos. Seguimos en la segunda media hora. Básicamente el gobierno lo que está buscando es acabar con el dinero físico, que nosotros tengamos permanentemente un tercero inútil, como es un banco, en todas nuestras relaciones comerciales. O sea, acá no se trata de que usted tenga un dinerito guardado en el banco, una cuenta corriente, una caja de ahorro, no, van por todo, van por eliminar todo su dinero físico. Que usted, hablando claro y pronto, que usted no tenga nada con usted, que todo su dinero esté dentro de una entidad financiera y esa entidad financiera le va a cobrar lo que quiera, como quiera, cuando quiera y ellos van a poner las reglas. Esto es terrible, esto es una ley totalitaria, criminal, fascista y tenemos que tirarla abajo. Depende solamente de nosotros. Bueno, volvemos con la audición. Les decía, estaba adelantando que íbamos a conversar un poquitito de algunas soluciones que estamos proponiendo, en especial en el tema de el agua, de proteger ese recurso esencial para la vida, como dice la Constitución, que es el agua, de volver a tener cursos de agua limpios, sanos, y como consecuencia de eso, volver a tener un Estado llamado OCE que proporcione un agua potable, pero un agua potable que sea al mismo tiempo un agua saludable, un agua que no nos enferme, como lo tuvimos en el Uruguay del pasado. Lo que sucede es que cambiamos el modelo agrícola y agroeconómico. Sustituimos el modelo anterior, muy criticado durante mucho tiempo por aquello de la ganadería extensiva, pero lo cierto es que lo sustituimos por un modelo agroquímico, un modelo en el cual la tecnología provoca al mismo tiempo una suerte de agricultura extensiva, masiva, de monocultivos, pero que al mismo tiempo es extremadamente intensiva en el sentido de que utiliza, estropea y abusa de la tierra, del agua y de la atmósfera. Y de esa manera nos termina colocando al resto de los habitantes de la República prácticamente arrinconados contra un costado. Por eso mencionábamos de la importancia de este hecho que va a ocurrir el 20 de marzo, en el cual nuestro líder, el candidato a presidente Gustavo Salles por el Partido Verde Animalista, concurra a Soriano, a la Expo Activa en Soriano, allá en la ruta, unos kilómetros antes de Mercedes. En alguna oportunidad tuve la ocasión de acudir a dar una charla, me acuerdo, por los temas de Aratirí. Pero en este caso la cosa va a ser mucho más interesante, mucho más importante, porque vamos a ir un conjunto de uruguayos a decirle a otro conjunto de uruguayos: paren la mano. Muchachos, paren la mano con este modelo. Porque hay un tercero, un cuarto conjunto de gente, muy extenso, de gente humilde, que se está envenenando a costilla de que ustedes se están enriqueciendo. Entonces, paren la mano, muchachos. Tenemos que buscar alternativas para que ese modelo agroquímico cese en muchos lugares a los efectos de conseguir que nuestros cursos hídricos no se sigan contaminando y que por consecuencia podamos, a través del Estado, a través de OCE, proveer un agua saludable, en especial a los más humildes. Hemos marcado ya en algún momento
cuáles son los principios por los cuales pretendemos regirnos, que son más allá que principios, yo diría que reglas de conducta propia, de la conducta que consideramos el carril por el cual debe andar este Partido Verde Animalista. Ya hablamos de la importancia de hacer política con el derecho de la Constitución de la República. Como dice Gustavo, ir por un proceso de reconstitucionalización del país. Así como el país vivió un proceso constituyente, que algunos podrán ubicarlo en las invasiones inglesas, cuando algunos orientales se dieron cuenta de que podían ser hombres libres, que luego pasó por todo el período artiguista, ese insigne período de nuestra historia, que debería ser repasado todos los días en las escuelas y en los liceos, y hasta en las propias facultades de Derecho, para entender de dónde venimos, que luego tuvo los vaivenes de la gesta libertadora de 1825 con las famosas 3 leyes. Yo el otro día repasaba la ley de independencia y me llegaba muy profundamente que en esa ley de independencia se les pedía a los magistrados civiles del pueblo, así lo menciona la ley número 1, aquella que declara írritos y nulos los lazos, las cadenas con el Imperio de Brasil. Habla de que los magistrados civiles del pueblo tienen que provocar la nulidad, declarar la nulidad de todos esos documentos que nos encadenaban al Imperio de Brasil. Qué distinto, ¿no? Qué distinto a los tiempos actuales. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder hablar de la sentencia de segunda instancia que nos revoca la sentencia de primera instancia y que nos niega el acceso de información pública en el caso de la demanda ante el mecanismo de arbitraje presentada por Aratirí contra la República Oriental del Uruguay, y que el presidente de Vázquez se empecina, vaya a saber por qué razones, a entregarle al pueblo, ¿no? A dar conocimiento al pueblo, a rendir cuentas. Resulta que el presidente de la República va a rendir cuentas, pero yo creo que en el discurso del otro día no rindió cuentas de qué fue lo que negoció allá en Finlandia. Y tampoco lo vi que rindiera cuenta a ver a qué refiere la demanda esa por... Una cifra siempre me resulta exorbitante. 3.500 millones de dólares nos están demandando por las macanas, para no usar otra palabra y que no se enoje Marisa, por las macanas que se mandó el gran gobierno del líder Pepe Mujica, entre otras. Les decía, nos hemos marcado una serie de reglas y la primera es la reconstitucionalización del país. ¿Eso qué quiere decir? Volver 200 años hacia atrás y tratar de volver a crear un país, a constituir un país. De eso se tratan los procesos constituyentes, los que dan origen y nacimiento a una nación. En estos últimos 14 años, como decía la propaganda un poco fallida del acto del otro día, pero más de estos 14 años, yo agregaría unos cuantos años más hacia atrás, quizás arrancando con la ley forestal, quizás arrancando con el segundo gobierno del presidente Sanguinetti cuando nos sometió al mecanismo del CIADI para terminarnos de postrar frente a las grandes corporaciones. El Uruguay ha vivido un proceso desconstituyente. Ha dejado de ser una república, ha dejado de ser un Estado soberano y también ha dejado de ser una democracia. Cuando la fuente normativa por la cual nos obligan a regirnos a todos los uruguayos no se origina en el poder legislativo, no se origina en la avenida de las leyes, sino que se origina en Finlandia, donde se firman los contratos, o en Suiza o en India, donde se firmaron los negociados con Aratirí. Claro está que con una participación muy importante del Partido Socialista, del actual intendente Martínez, era senador y salía a hacer publicidad allá en 33 y Cerro Largo a favor de Aratirí. La Constitución no lo prohíbe eso. La Constitución prohíbe los actos políticos de nuestros gobernantes, de nuestro presidente de la República, de nuestros directores de los servicios descentralizados. Pero ¿saben qué? Yo creo que la Constitución en algún momento habrá que modificarla y decir que los señores legisladores de los partidos y nuestros señores gobernantes no pueden salir a defender negocios privados. Bueno, vamos a decir la verdad. Cuando hablamos de una república, no hablamos de funcionarios públicos defendiendo negocios privados, ¿no? No hablamos de funcionarios públicos negociando en secreto en Finlandia
acuerdos por los cuales se comprometen 4.000 millones de dólares. Proceso reconstituyente, eso es lo que necesitamos para empezar a levantar a ese hombre postrado con las cadenas, tirado en el suelo, que apenas si puede respirar. Principio de honestidad institucional, va enganchado obviamente con esta idea. Combatir la corrupción. Combatir la corrupción del soborno concreto, sí. Combatir la corrupción del cohecho, del soborno, de la coima. Pero también y sobre todo, combatir algo más grave, que es la corrupción estructural. Aquella corrupción que justamente identifica que detrás de todo acto de gobierno tiene que haber un negociado. Si ustedes buscan y revisan hasta el propio diario oficial o la página de presidencia y buscan los actos administrativos del Poder Ejecutivo o de los distintos ministerios o de algunos servicios descentralizados o entes autónomos, yo les puedo asegurar que de cada 9 o 10 actos administrativos van a encontrar 5 o 6 que están cuidando, están protegiendo, están amparando un negocio particular. Y eso en una república no puede ser. Eso en una república es corrupción estructural. El propio Montesquieu hablaba de corrupción cuando sostenía todos aquellos vicios que provocaban que una república no funcionara. Principio de la seguridad individual y colectiva de las personas. Supone salir del estado de guerra en el que estamos viviendo, del Far West. Supone decirle al doctor Díaz que todos tenemos miedo, que sus hijas tienen miedo, que él tiene miedo. Junto con el doctor Salle, lo vimos entrar a una audiencia judicial en un tercer o cuarto piso del edificio de los juzgados de la calle Juan Carlos Gómez. Lo vimos ingresar con una custodia policial, con una guardaespaldas. ¿A quién le tenía miedo? ¿Por qué anda con guardaespaldas? Yo veo a los jueces y a los fiscales con el guardaespaldas atrás, lo veo todos los días. Y que conste, quien habla nunca tuvo guardaespaldas. Y bien que sufrió algún hecho de violencia en algún momento con un tiro en cada pierna. Hechos del pasado. No lloramos por los hechos del pasado, ¿eh? No involucramos a nuestra familia en los hechos que pudieron haber ocurrido. Pero ¿saben qué? El doctor Díaz tiene miedo. Y las hijas del doctor Díaz tienen miedo. Y todos los que estamos aquí en la radio tenemos miedo también. Todos tenemos miedo. Que la solución de Larrañaga no sea adecuada. Quizás en algún momento podamos hablar de ella. Yo tengo serias discrepancias con la solución del senador Larrañaga. Pero de ahí a venir a decirme que en el Uruguay no estamos viviendo miedo, a decirle que en el Uruguay no vivimos en un Far West, a decirle que en el Uruguay, en cualquier lugar, en el shopping, en el barrio, en cualquier momento somos víctimas de una balacera o de una bala perdida. ¿Quién puede asegurarnos eso en el Uruguay de hoy? Decirnos que en el Uruguay de hoy no nos podemos defender, que nos tenemos que desarmar. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Nunca he tenido en mis manos un arma y nunca lo tendré. Las únicas armas que tuve fueron los juguetes en la niñez. Después vinieron con el psicologismo barato ese a decir que el que juega con juegos bélicos después se transforma poco menos que en un delincuente número 1. Falso, absolutamente falso. El que jugó con juegos bélicos aprendió una primera lección. ¿Saben cuál es la primera lección que aprendió? Que una cosa es un juguete y una cosa es un arma. Y esa es una lección muy importante en la vida. He visto como fiscal muchísimos casos de niños que no jugaban, que nunca jugaron con juguetes bélicos y un día se le dio por ir al ropero y sacar el arma de papá y matar a un hermano. Lo viví, lo vi, lo tuve como caso judicial, desgraciadamente. Señores, nos están pidiendo que nos desarmemos. Nos están diciendo que la legítima defensa no es lo que dice el artículo 26 del Código Penal. Nos están colocando en la indefensión absoluta. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Cuando hablamos del principio de seguridad individual, proponemos soluciones. Por supuesto que soluciones que van a traer daños colaterales, pero soluciones que están previstas acá,
en el derecho de la Constitución. Artículo 168, número 1. El deber número 1 del presidente de la República, para eso es presidente de la República, no para ir a hacer discursos políticos en el templo de la corrupción, que es el Antel Arena, en el templo de los sobreprecios, que es el Antel Arena, para cumplir el número 1 del 168, orden y tranquilidad. Estamos muy lejos del orden y tranquilidad. Ni siquiera estamos en el rango de una seguridad mínima. Estamos con miedo. Estamos en peligro inmediato. Lo están nuestros hijos, lo están nuestros nietos. Les decía, cumplir con la Constitución. Pero la Constitución, en ese mismo artículo, allá al final del artículo, el número 17, como una circunstancia excepcional, sí, por supuesto, prevé las medidas prontas de seguridad. ¿Para cuándo? Para cuando estamos en el Far West, para cuando estamos en la conmoción interna, para cuando uruguayos matan uruguayos. En ese momento, cuando eso se generaliza, no tenemos más remedio que acudir a medidas extremas. Para eso, en todas las constituciones del mundo, en todas las constituciones republicanas, democráticas del mundo, están previstas las medidas excepcionales. ¿Que suponen restricción de los derechos individuales? Suponen restricción de los derechos individuales. ¿Que la restricción de los derechos individuales trae abusos? La restricción de los derechos individuales irremediablemente trae abusos. ¿Que a su vez nos vamos a perder de una cantidad de actividades? Sí. ¿Que va a haber trabajos que no se van a poder hacer? También. No va a haber cumpleaños de 15, yo les tengo un pánico a los cumpleaños de 15, que terminan a las 4 de la mañana y que obligan al padre a buscar a su hijo a las 4 de la mañana, en una concepción de otro país, de otro Uruguay. Se acaba eso, se acaba. Lamentablemente los trabajos en la noche se van a reducir los trabajos en la noche. Pero tiene que haber mecanismos que permitan combatir directamente el mal, que después haya que ir por cosas más profundas, por mejorar la educación, que Florit dice que está bárbaro, por supuesto, pero eso es a largo aliento, a 15, a 20 años, en lo inmediato, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cuál es la alternativa a no adoptar esas medidas de excepción previstas en la Constitución? La muerte, la propia o de nuestros seres queridos. Por eso yo les hablaba de una encrucijada, de un momento en el cual lo que está en juego es la vida. Cuando nosotros proponemos que no somos más de lo mismo, al mismo tiempo le decimos, no les vamos a endulzar los oídos, no les vamos a venir a mentir, no les vamos a decir que vivimos en la panacea, le venimos a decir que estamos en un país postrado, tirado en el piso, besándole los pies a las grandes corporaciones. Cuando nosotros les decimos eso, le decimos, señores, si nos queremos empezar a incorporar un poquito, tenemos que adoptar medidas que no van a gustar, medidas del sacrificio. Hay una muy buena película que recomiendo en HBO, en las horas más oscuras, in the darkest hours, que refiere a un episodio, a un conjunto de episodios de la vida de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, en ocasión que él es primer ministro y tiene que adoptar una serie de decisiones antipáticas, que le tiene que decir a la gente, se vienen los nazis se van a meter en nuestras casas, vamos a tener que defender nuestras casas de la invasión nazi, nadie nos ayuda, estamos solos. Bueno, esa es un poco la actitud en la que estamos nosotros hoy en el Uruguay. Estamos solos, les pedimos un poco de valentía, les pedimos un poco de coraje, porque si no es el fin del Uruguay. Si no enfrentamos a los cipayos, a los entreguistas, a los traidores, a los cómplices, a los colaboracionistas, si no los enfrentamos, si no marcamos una opción distinta a ellos, el Uruguay que conocimos se acaba, se termina. Ese es el punto de inflexión en el cual estamos hoy en el Uruguay. Seguimos hablando de los principios y reglas de conducta y llegamos a una cuestión que a veces cuesta mucho entender. Yo creo que a veces hay que incentivar la reflexión, la capacidad de abstracción para entender esta idea. Hay dos formas de integridad de una persona.
¿Qué es la integridad? La integridad es el todo de una persona, ¿no? Comprende sus afectos, su intelecto, su físico, sus brazos, su espalda baja, sus rodillas, sus tobillos, sus pies. ¿Qué es lo que pasa cuando se intenta dominar a una persona? Ocurre que muchas veces lo primero que se hace es corromperla en su moral, en su integridad. Se le dicen cosas al oído, se seduce a la persona, se la corrompe a la persona en su intelecto, en su moral. ¿Para luego qué? Para luego obtener los beneficios corporales de esa persona. El delito de corrupción de menores que está previsto en el Código Penal refiere justamente a este tipo de conductas. Bueno, cuando nosotros vemos operar los contratos de inversión, los tratados y los contratos de inversión en el Uruguay, tenemos que observar ese tipo de conductas. Se corrompe la integridad moral de una nación. Se hacen desaparecer los tres poderes del Estado y se los sustituye. La voluntad del Estado es sustituida por la voluntad de una empresa privada. En un verdadero ejercicio, yo le llamaba, hace mucho, mucha gente ni siquiera se entenderá qué quiero decir, el síndrome de Chapman y Chirolita, que es el famoso ventríloco. El Estado se transforma en un acto de ventriloquia. Cuando habla Tabaré Vázquez, habla UPM, para que se entienda bien claro. Cuando habla la Expoactiva, habla el negocio agroquímico en el Uruguay. Cuando habla Machado, presidente de OCE, no hablan los intereses generales, no habla el artículo 47 de la Constitución, votado por el 66,6% de la ciudadanía. ¿Se entiende? Eso se llama, lo que se llama la destrucción como cirujanos, ¿no? Se meten en nuestra moral y la tocan y cambian este resorte y cambian este instrumento y crean la Fiscalía General de la Nación para que la corrupción esté en la más absoluta impunidad. Eso se llama corromper la integridad moral de una nación. ¿Cuál es el resultado? No más soberanía nacional, no más república, no más democracia, no más derecho público. Bueno, esto desaparece, ¿no? Esto no tiene ningún valor. ¿Pero para qué se hace eso? Que no se hace por hacer. Estas nuevas formas de colonialismo, que son formas de conquista, de invasión, que se hacen a través de tratados y de contratos, ¿para qué se hacen? Hay siempre un propósito final, como ocurría en el pasado con las invasiones y las colonizaciones. Y bueno, se va detrás de los recursos naturales, se va detrás del agua, se va detrás de tener, a veces, exclusivamente un patio trasero. Cuando Europa empezó a apretar ambientalmente, cuando Finlandia fue obligada a decirle no pueden seguir contaminando los mares, consigan otro lugar donde contaminar los mares, mediante tratados y contratos de inversión, con la ayuda del Banco Mundial y del BID, ese que admira a Groa, ¿qué vinieron a buscar en el Uruguay? El patio trasero. La fábrica se ponía en el Uruguay. La contaminación se ponía en el Uruguay, no la queremos más en Finlandia. En Finlandia está el CEO, sí. En Finlandia está el desarrollo. Porque al mismo tiempo pusieron los tratados que prohíben la doble tributación. ¿Y qué significa que se prohíben los tratados de la doble tributación? En que en uno de los dos países, en Finlandia o en Uruguay, UPM tiene que tributar. Pero adivinen qué, merced a los tratados y los contratos de inversión, merced al BID y al Banco Mundial, o casualidad, en Uruguay no tributa. Donde contamina, no tributa. Zona franca, la mayor exoneración impositiva. ¿Y dónde tributa UPM? ¿Y dónde está el CEO? En Finlandia. ¿Y qué garantiza eso? El desarrollo de Finlandia se va a mantener ¿a costilla de qué? De su desarrollo en el Uruguay. Señores, entendamos cómo funciona esta mecánica. Reflexionemos, razonemos. ¿Qué dijeron los europeos en determinado momento? Obviamente que se desarrollaron a costilla de contaminación. Todos sus ríos estaban podridos. Hoy ya no los tienen podridos, ¿eh? Ah, no, hoy ya no los tienen. Lo cual demuestra que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero eso sí, sacándonos de arriba a los contaminantes, a los grandes contaminadores. Si no nos sacamos de arriba a los contaminadores que contaminaron toda Europa, vamos a terminar peor que Europa.
Para colmo, nosotros tenemos una riqueza mucho mayor. El que haya estado en Europa, yo no lo estuve, pero me han contado que los ríos europeos no tienen nada que hacer al lado de los ríos nuestros. Hace muchos años vino una delegación de Israel al Uruguay y no podían creer que en un mapa grande contra una pared todos los cursitos, todas las líneas azules que estaban marcadas en ese mapa fueran agua. Ahora capaz que hay que pintarlos de verde, ¿no? Con la cianobacteria, capaz que no hay que pintarlos más de azul. Pero señores, cuando se hacen estos negociados, cuando los europeos se sacan la contaminación de arriba, pero con la condición, sacame la contaminación, porque el europeo es bárbaro, ¿no? El europeo es macanudo, sacame la contaminación, escondela debajo de la alfombra, Uruguay, entre otros. Pero eso sí, la platita, seguí cobrando la platita, seguí cobrando a través de los tributos, cosa que yo pueda mantener mi nivel de desarrollo. Cuando ocurren todas estas cosas, nosotros tenemos que entender que la corrupción de un país, de la moral de un país, soberanía nacional, república, democracia, tiene un propósito: que me puedan dañar la integridad física del país. El resultado de la corrupción de menores es la violación del menor. El resultado de la corrupción de una nación, de la cabeza de una nación, es la violación de una nación, es la sodomización de una nación, de un territorio, la destrucción del agua, la destrucción del aire, la destrucción de la tierra. ¿Y qué resultado final se obtiene? Impunidad. Como yo tengo al muñequito ventríloco, yo tengo al muñequito, el muñequito jamás me va a perseguir. Yo dije allá en el 2005, parece una eternidad, ¿no?, de que el Estado se había vuelto socio de los grandes contaminadores. Botnia en aquel momento. ¿Qué significa volverse socio del contaminador? Bueno, significa lo mismo que el policía se vuelva socio del rapiñero. ¿Qué es lo que van a hacer? Es compartir parte del botín. ¿Alguno va a ir preso? Ninguno. Ahora, la rapiña se produjo, el daño se produjo, la violación se produjo. Mediante todo este mecanismo que hemos tratado de describir, lo que se consigue en definitiva es impunidad. Por eso, contaminación y corrupción van de la mano. Muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo el próximo lunes.